Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo. La inteligencia artificial está cambiando la manera en que trabajamos, creamos y también cómo aprendemos. Pero en medio de tantas herramientas, información y automatización, surge una gran pregunta: ¿cómo desarrollar un aprendizaje más consciente, profundo y realmente útil para el futuro? Hoy voy a conversar con Diego Vera, creador del proyecto Self-Learners, una iniciativa que invita a las personas a diseñar su propio sistema de aprendizaje en la era de la inteligencia artificial. Hablaremos sobre ese aprendizaje autónomo, productividad intelectual, herramientas de inteligencia artificial y cómo construir esos hábitos que nos permitan aprender mejor, no solo más rápido. Bienvenidos a este espacio, los que nos están escuchando allí desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar del mundo. Y bienvenido, Diego, aquí a Latin Shot. Muchas gracias por tenerme. Bueno, Diego, antes de hablar de inteligencia artificial y aprendizaje autónomo, cuéntanos sobre tu proyecto Self-Learners, cómo nació la idea y qué necesidad viste en las personas pues, frente a la forma en que aprendemos hoy. Bueno, muy interesante la pregunta, ¿cómo nació Self-Learners? Realmente regresa a cuando yo tenía 15 años, ahora yo tengo 21, pero a los 15 sucedió COVID. Yo estaba en Cuba en ese momento atendiendo una escuela de inglés y el negocio de mi mamá fue a cero porque era un negocio basado en turismo. Sí. Entonces no pudimos seguir pagando la escuela de inglés. Entonces tuve que dejarla. Estábamos pensando a lo mejor ponernos en el sistema público de Cuba, pero eso había deteriorado. Entonces con esas dos condiciones yo dije, bueno, ¿qué opción me queda? Y decidí, bueno, hoy en día uno con recursos por el internet, sea YouTube, sea diferentes sitios web como MIT OpenCourseWare, uno puede realmente enseñarse cualquier cosa. Entonces yo vi esa oportunidad y dije, bueno, no puedo ir a la escuela de inglés, no voy a la escuela cubana, déjame yo enseñarme por mí mismo. Y entonces después de los 15 a los 17 años, un proyecto que yo hice inspirado en el proyecto de Scott Young, él lo que hizo fue en el 2012, usando una plataforma llamada MIT OpenCourseWare, cogió todo lo que uno normalmente aprendería en un undergrad de computación y dijo, bueno, hoy en día, solo usando esta plataforma que ellos ponen sus recursos online, sean videos, sean problemas para que practiques, vamos a ver si a lo mejor yo mismo, sin hasta estar en la universidad, puedo enseñarme computación. Y entonces lo que hizo fue a través de un año, aprendió lo que uno normalmente aprende en 4 años, pero lo hizo en un año. Okay. Publicó su proyecto y llegó a millones de personas. De hecho, tiene un TED Talk llamado Puedes tener una educación de MIT por solo $2,000, que fue lo que costó los libros. Y de hecho, hoy en día creo que ni siquiera $2,000 puedes reducirlo más. Eso me inspiró a hacer mi propio proyecto basado en esa misma plataforma, pero para matemática y física. Entonces, lo que hice de los 15 a los 17 años fue autoestudiar lo que uno normalmente aprendería en un undergrad en matemática y física de MIT. Lo publiqué, ya ha llegado a más de 500,000 personas. De hecho, tuve una entrevista con este mismo personaje, Scott Young, que me inspiró a hacer el proyecto. Y eso fue lo que impulsó esta idea de self-learning, porque lo que aprendí fue que la habilidad de enseñarte a ti mismo es algo que cualquier persona puede adquirir y puede aprender, pero casi nunca nos los enseñan. Entonces, después de ese proyecto, yo decidí pasar los últimos años estudiando la ciencia detrás de cómo nosotros aprendemos y desarrollar una metodología que puedo yo distribuir y enseñar a otras personas, ¿no? Eso fue lo que me motivó y realmente lo que me di cuenta es que es una de las habilidades más importantes. Porque hoy en día no solo se trata de lo que sabes, sino cuán rápido puedes adquirir nuevas habilidades, especialmente en el era del AI. Definitivamente. Y es que en un momento donde esa inteligencia artificial puede resumir, explicar y hasta organizar información por nosotros, precisamente ahí va la otra pregunta, Diego, y es ¿cómo cambia el verdadero significado de aprender y qué habilidades humanas se vuelven más importantes? Porque es que ya en esta época uno ya no sabe ni qué hacer con tanta IA. Por supuesto. Yo diría diferentes cosas. El significado de aprender yo lo diría que todavía es igual en el sentido de que nosotros de todos modos aprendemos de una cierta manera. Nuestros cerebros funcionan, si yo proceso algo a un nivel más profundo, voy a aprender mejor que si memorizo algo, por ejemplo. Pero también la necesidad de tener que saber todos los detalles creo que está reduciendo, porque lo que va a ser más importante van a ser los principios y poder razonar y tener una intuición a través de diferentes materias. Y después en el momento, cuando necesitas algo específico, también te lo puedes aprender si tienes la metabilidad de poder dirigir tu propio aprendizaje.
Lo que yo creo que cambia es en cómo nosotros aprendemos. La meta final es aprender y ser un experto en lo que tú quieras hacer, sea marketing, diseño, matemática, física, coding. Esa todavía es la meta, aunque de todos modos sí cambia algunas cosas, ¿no? Las cosas más generales tienden a ser más importantes como principios en vez de detalles. Pero lo que realmente cambia es cómo vamos a aprender. Si tú ves, bueno, hace 40 años uno tenía que ir a la biblioteca y solo leer, etc. Antes tenías peores recursos y tampoco la gente tenía una metodología de aprender, ¿no? Sí. De aprendizaje. Hoy en día, si tienes la metodología, bueno, en el caso mío tuve que pasar mucho tiempo estudiando los papers, etc. para poder sintetizarlo, pero también tienes el AI. Y el AI llena ese hueco donde normalmente tú tuvieras que tener un tutor o un experto que te pudiera enseñar algo. Ahora, si tú sabes cómo usar el AI, puede tener ese mismo rol, ¿no? Si tú quisieras, no sé, generar problemas específicos a algún tema que tú estés estudiando, normalmente a lo mejor, si no tienes los recursos, no puedes encontrar los problemas. De hecho, cuando yo hice el reto mío, todas estas herramientas de AI no habían salido. Entonces yo tuve, de hecho, bastantes problemas tratando de buscar soluciones a los problemas. Como yo sé si estoy correcto o no correcto, porque el internet tenía muchos recursos, pero no todo al detalle. Ahora tú puedes generar los recursos si no los tienes, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo vas a poder usar el AI de manera más efectiva y cómo está cambiando como nosotros estamos aprendiendo. Entonces, en resumen, yo creo que la meta ha cambiado un poco, pero de todos modos es ser un experto y cómo puedes ser lo mejor que tú puedes ser en tu área. Pero la manera en que adquirimos ese conocimiento es donde realmente hay un gran cambio. Claro. Y muchas personas precisamente sienten que consumen muchísimo contenido. O sea, yo a veces me siento muy abrumado, videos, podcasts, cursos, newsletters. Bueno, pero se retiene muy poco. ¿Cómo se construye un sistema de aprendizaje realmente sostenible y no solo una acumulación de información? Exactamente. Ese es un problema que he hablado con muchas personas y es uno de los problemas que aparece cada vez, ¿no? Estoy consumiendo tantas cosas, pero se me olvida lo que aprendí un día después, 2 días después. Al final no estoy procesándolo a un nivel profundo para poder implementarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el sistema de aprendizaje, porque cuando tú estás consumiendo algo, ese solo es el primer contacto con la información. Después de ese primer contacto, tú tienes que saber cómo implementarla, cómo tú elaboras en esa información, cómo tú la reestructuras en tu mente, ¿no? Hay muchas más cosas que uno hace después del primer contacto inicial de la información. Y lo malo, de hecho, yo llamo esto como la trampa de sobreconsumo, ¿no? Que uno sigue consumiendo y mientras más consumes, estás teniendo como una deuda de aprendizaje. Es decir, tú consumiste, no sé, 10 videos, esos 10 videos lo único que hiciste es que tuviste un poco de contacto con ellos, pero no elaboraste, no practicaste, ¿no? Entonces ya tú tienes, 30, 100 horas más que debes en toda la parte de practicar y elaborar y pensar de la información, ¿no? Entonces la idea es, yo de hecho tengo una regla que la llamo la regla 531, que significa por cada hora que tú estás consumiendo debes pasar 3 horas tratando de estructurar la información, pensar de lo que aprendiste y 5 horas practicando y cogiendo feedback en lo que aprendiste. Entonces, obviamente vas a tener que consumir a algún nivel, pero el punto es cómo tú lo balanceas, ¿no? Wow, sí. Importante. La organización, ¿no? Porque definitivamente es mucho lo que hay hoy en día en la red. Y también hablas de usar herramientas pues, de inteligencia artificial para acelerar la comprensión sin perder profundidad. ¿Dónde está esa línea entre aprender más rápido y depender demasiado de la tecnología? Entonces yo creo que todo depende de cómo uno lo usa, ¿no? Muchas personas hoy en día solo usan el AI de manera fácil para llegar a la respuesta, ¿no? Pero realmente donde las personas que van a ser exitosas con el AI, realmente donde ellos brillan, es en cómo pueden usar el AI para hacerlos pensar mejor. Cómo tú puedes usar el AI como tu compañero de aprendizaje y tu compañero de pensar, ¿no? Entonces yo creo que todo se trata de cómo lo usas. Tú puedes usarlo de una manera que deteriora cómo tú piensas y cómo tú aprendes, o puedes usarlo de una manera que acelera ese proceso, ¿no? Entonces no solo la herramienta, sino realmente cómo uno lo usa. Estamos hablando precisamente de aprender, pensando precisamente en los estudiantes, en creadores y profesionales que quieren mantenerse vigentes pues en esta era de la IA. ¿Cuál crees que sea esa gran diferencia entre quienes logren adaptarse y quienes se queden atrás? Porque pues tenemos que estar todos ahí a la mano. Exactamente. La diferencia es, lo que yo llamo en inglés lifelong learning, que es aprendizaje de por vida, siempre. Constantemente estar aprendiendo nuevas cosas.
Si tú tienes esa mentalidad, para mí es casi como imposible que te quedes atrás porque constantemente vas a estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y también yo creo que las personas deben tener la mentalidad de que trata de aprender simplemente porque quieres saber más, conocer más y ser mejor en lo que estás haciendo. No solo pienses como, yo necesito aprender por, no sé, en el caso de estudiantes por un examen o en el caso de los empleados que obviamente tienen que aprender por su trabajo, pero es mucho más motivador aprender por el hecho de que tú quieres simplemente ser un maestro en lo que estás haciendo, ser lo mejor que tú puedes ser en tu área, y también por el hecho de que quieres expandir tu conocimiento. Esas son motivaciones intrínsecas, los otros son motivaciones extrínsecas. Y entonces las personas que van a seguir competitivos son las personas que tienen esta motivación intrínseca para seguir aprendiendo y seguir adaptando, porque lo que sí es seguro es que constantemente vamos a tener que seguir aprendiendo cosas nuevas. Seguramente. Pero bueno, Diego, también pues estábamos hablando de un evento en el cual pues vas a mostrar este proyecto que tú tienes. Cuéntanos un poco, esto hace parte también de la semana... Toronto Tech Week. Toronto Tech Week. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, bueno, el evento se llama The Last Skill, Self-Directed Learning in the Age of AI. La razón por ese nombre, que es la última habilidad, no en español, la última habilidad, el autoaprendizaje en el era del AI. Uh-huh. Lo que está pasando es que habilidades como coding, como diseñar, como marketing, los principios están bastante estables, pero todas las cosas específicas que uno aprende constantemente a través de los años está decayendo en términos de utilidad. A lo mejor tú aprendiste algo, no sé, hace 5 años y ahora eso no tiene misma utilidad que tuvo hace 5 años, ¿no? Entonces, por eso yo lo que creo es que habilidades específicas están decayendo, pero lo que va a seguir cierto es que vas a tener que aprender cosas nuevas. Por eso el autoaprendizaje es la última habilidad, ¿no? Es como la habilidad que sobrevive todo eso y las otras siguen decayendo. Vas a tener que aprender nuevas habilidades constantemente o agregar nuevas cosas a tu ya previo conocimiento. Uh-huh. Esa es una de las cosas. Ahora, la otra parte de esa frase del evento es en el era del AI. Porque el autoaprendizaje no solo es la última habilidad, sino en el era del AI es posible, ¿no? Como mencioné, muchos de los huecos que tenía ser un autodidacta antes, ya no están ahí, porque tienes al AI. Si tú, no sé, resolviste un problema y no tienes soluciones porque no la encontraste por el internet, ahora el AI te genera la solución, ¿no? Todas esas cosas que tú hubieras necesitado estar en la escuela, hubieras necesitado tener un experto, ya están resolvidos por el AI. Y lo que sí sucede es que la mayoría de las personas profesionales o hasta estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo autoestudiando o en un digamos, environment, un sitio donde no necesariamente tienen un profesor o no necesariamente tienen a alguien ahí que le aguante la mano todo el tiempo. Uh-huh. Es un ambiente donde tienes que aprender por ti mismo, ¿no? Y ahora el AI lo hace posible. Como te menciono, todos esos gaps, todos esos huecos, ya lo estás rellenando para que puedas hacerlo. Entonces ese es el concepto del evento. La idea es también conectar a gente que le gusta aprender. También la idea es tener como tipo workshop, demostrarles todas estas ideas de aprendizaje para que ellos puedan diseñar su propio proyecto de aprendizaje. De hecho, eso es una de las cosas grandes que yo siempre menciono, es cómo tú puedes diseñar tu propio proyecto usando solo los recursos por el internet, y después cómo tú ejecutas eso, ahí es donde viene el sistema mío, ¿no? Entonces, eso es el evento. Okay. El ecosistema de self-learners tiene diferentes partes. Hay partes más, digamos, generales y partes más específicas. Una de las cosas que está relacionada al evento es la comunidad. La idea que yo tengo es cómo yo puedo tener una comunidad donde conecto a personas que están apasionadas por aprender y por mejorar en su área. Una de las cosas que hay varios estudios en base de esto, que cuando tú aprendes, no tienes que necesariamente estar aprendiendo en el momento con ellos, pero simplemente tener un grupo de personas con esa misma mentalidad de querer crecer, querer aprender, ¿no? De hecho, mejora tu aprendizaje, ¿no? Tiene efectos positivos en cuán eficiente tú aprendes, cuán rápido tú aprendes, ¿no? Tener ese grupo. No solo por el hecho de que ellos a lo mejor te ayudan a través de conversación, sino simplemente estar en ese ambiente, ¿no? Eso es una de las cosas que quiero en la parte de la comunidad. Tener workshops, diferentes lugares donde nos podemos comunicar, sea en persona o sea virtual. Uh-huh. También están los cohorts que vamos a estar lanzando pronto, que esto es un programa de 6 meses, donde después de los 6 meses, tú, en base de lo que llamamos los 5 pilares del autoaprendizaje, que ahora explicaré, vas a desarrollar esos 5 pilares a través de 6 meses, tendrás esa habilidad y al final de esos 6 meses vas a de hecho aplicar, durante los 6 meses, vas a estar aplicando esa metodología en algo que tú quieras aprender, en un proyecto que tú diseñes, un proyecto de aprendizaje que tú diseñes
Y a través de los 6 meses, nosotros no te enseñamos qué aprender, te enseñamos cómo aprender para que tú puedas enseñarte a ti mismo, ¿no? Es como la misma idea que uno dice, no le des un hombre un pescado, enséñale cómo pescar, ¿no? Entonces, es la misma idea aplicada a esto, ¿no? Entonces, esa es la parte transformacional que está basada en estos 5 pilares. Uno de los pilares se llama la metacognition. Esto se trata de cómo tú puedes, literalmente la definición es pensar en cómo tú piensas. Eso es tener conciencia y estar analizando y pensando tu propio cerebro, tus propios pensamientos, ¿no? Eso es muy importante porque para poder dirigir tu aprendizaje tienes que tener un tipo de awareness, ¿no? De conciencia de lo que estás haciendo y en qué estás pensando para después poder cambiarlo o dirigirlo propiamente. El otro se llama encoding. Entonces, esto es como tú pones información en tu cerebro, ¿no? El proceso de literalmente transformar o poner información en tu cerebro. Este es uno de los más complicados porque realmente tienes que cambiar cómo tu cerebro procesa información. El tercer pilar es retention, que significa, bueno, por cuánto tiempo puedes recordar lo que aprendiste. Muchas personas, seguro tú has pasado por esto, conoces personas que han pasado por esto, aprenden algo y después se los olvida, ¿no? Ahora, todos estos pilares están conectados, así que si tú eres mejor en metacognition, eres mejor en el encoding, eso va a mejorar tu retention, ¿no? Tu retención de material. Pero también lo tenemos como un pilar aparte para poder ayudarte. Hay diferentes intervenciones que uno puede hacer para después del contacto inicial de la información, tú haces otras cosas para poder recordarlo, ¿no? Ok. El cuarto pilar sería la práctica intencional o la práctica de deliberate practice, se llamaría. ¿Cómo tú puedes diseñar tu propia práctica para que no solo es que estás resolviendo problemas así a lo random, sino realmente estás diseñándola intencionalmente, enfocándote en tus partes débiles y obteniendo el feedback que es necesario? El quinto, que esta es una parte un poco más abstracta, se llama Schema Revision. La palabra schema significa la forma en la cual estás pensando la información. Eso es como un framework, un modelo mental de cómo estás pensando. Y revision es revisar, ¿no? Entonces la idea es cuando estamos aprendiendo, estamos construyendo un modelo mental de cómo la información se conecta y cómo funciona, ¿no? Pero muchas veces ese modelo mental a lo mejor es insuficiente, es incorrecto o no es lo suficientemente intuitivo. Entonces el punto de este pilar es cuando ya estás aprendiendo las cosas, cómo tú puedes reorganizar y reestructurar o agregar cosas o quitar cosas de tu modelo mental para que esté más alineado a cómo piensa un experto en esa área. Entonces, bueno, esos son los 5 pilares y a través de 6 meses en el cohort lo enseñamos. También queremos establecer self-learning teams, que sería lo mismo pero aplicado a compañías. Y también, de hecho, estamos trabajando en lanzar un learning app. Una aplicación de aprendizaje que es por todos los módulos. ¿Qué significa con eso? ¿Qué significa eso? Muchas aplicaciones de aprendizaje a lo mejor tienen una parte específica, a lo mejor te ayuda, no sé, salvar tus notas. Otro te ayuda en, no sé, grabar algo y te lo explica. La idea es que nosotros queremos hacer un all-in-one learning app. Una aplicación de aprendizaje, todo conjunto, todo completo, ¿no? Y también estamos trabajando en eso, pero bueno, la idea es el ecosistema y todo apoya la misión de cómo nosotros podemos hacer que la mayor cantidad de gente sean autodidactas y puedan saber cómo dirigir su propio aprendizaje. Porque lo que pasa es que muy pocas personas tienen esta habilidad y los pocos que lo tienen probablemente fue a través de experimentar, simplemente por cosas que ellos mismos notaron, pero de hecho hay muchas más cosas que uno puede hacer en base de la ciencia, claro, ¿no? Entonces esa es la misión y lo que queremos hacer es que en vez de que sea algo muy nicho a un selecto grupo de personas, que sea ordinario, que cualquier persona sepa cómo dirigir su propio aprendizaje. Bueno, suena genial eso y definitivamente pues felicitaciones por ese proyecto, muy ambicioso por cierto, pero muy necesario para esta época y pues para el aprendizaje de cualquier persona, porque ya hoy en día la gente inclusive está, y lo he visto y se ha visto en diferentes países, están dejando de ir a la universidad, de ir al colegio y están, pues yo creo que desde la pandemia se vio ya mucho eso, ¿no? De hecho, disculpa que te interrumpa, pero hay una estadística, no sé bien exactamente los números, pero año tras año, la educación tradicional, los rates de enrollment está bajando año tras año y los rates de la inversión en la educación alternativa, sea
cosas online, etcétera, está subiendo. Entonces, Sí. ¿qué significa eso? La demanda por la educación sigue ahí porque las personas constantemente tienen que mejorarse, tener nuevas habilidades para poder ser exitosos. Claro. Pero dónde esa inversión está yendo es diferente. Ahora, en vez de ir a el era tradicional, está yendo a la educación alternativa, ¿no? Y es un nicho, un dominio que constantemente está creciendo, ¿no? Un área. Sí, este tipo de cosas, ¿no? Ya está saliendo las cuatro paredes, ¿no? Ya se abre el mundo donde quiera. Simplemente ahí está el conocimiento. Sepa cómo Exacto. Y a través de la entender. historia eso ha sido como bastante constante, ¿no? La publicación del printing press, ¿no? Con los libros. Ahora la educación, más personas pueden leer libros, etcétera. Eso ha sido constante y seguirá siendo así. Yo creo que este es uno de los momentos más interesantes porque está sucediendo eso, ¿no? Que cualquier persona, si tú vives en África, tú vives en Cuba, puedes por lo menos, bueno, necesitas internet, pero de hecho por lo menos muchos países, incluso el tercer mundo, ya tienen internet, aunque a lo mejor no sea tan estable. Sí. Pero no importa donde tú vivas, tú puedes enseñarte cualquier cosa, ¿no? Esa Claro es la que idea. sí. Bueno, pues regalémosle la invitación entonces a los que nos están escuchando para que vayan pues, a aprovechar esta semana de Toronto Tech Week. Tech Weeks. Este es mayo 27, el evento. Y pues para que vayan y conozcan no solo este proyecto, sino todo lo que va a haber. Y pues precisamente pues para que te ubiquen también no solo allí, sino en las redes. Ocho, danos toda la información para los que quieran. Sí, bueno, para los que quieren saber más, este evento en específico será en OCAD University durante Toronto Tech Week, mayo 27 de 6 a 8 p.m. 115 McCullough Street estará. Si quieres saber más información, puedes ir a mis redes, Real Diego Vera, por LinkedIn, Instagram, X, hasta TikTok también. O también puedes ir a la cuenta de la compañía selflearners.io o selflearners.io, dependiendo de la plataforma que sea. Ok, bueno, igual ahí vamos a dejar los datos aquí en las Exacto. notas de este episodio. Y pues nada, Diego, gracias por habernos acompañado Por aquí en supuesto. Latin Shot. Pues para hablar precisamente sobre eso, lo que es el aprendizaje, la inteligencia artificial y las habilidades que sin duda pues van a marcar el futuro y el presente. Es que ya se está viendo. Recordemos que pues en un mundo donde la información está al alcance de todos, la verdadera diferencia está en eso, en cómo aprendemos, cómo pensamos y cómo transformamos ese conocimiento en acción. Así que, pues nada, bienvenido siempre aquí y felicitaciones por ese proyecto de nuevo. Por supuesto, muchas gracias por tenerme. Esto es Latin Shot Magazine. Escúchanos en las plataformas de podcast y en latinshotradio.com. Síguenos en las redes sociales, donde encontrarás contenido adicional. Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo.